Hoy vamos a meternos de lleno en el pensamiento de José Paulo Feynman para tratar de desarmar una de las fuerzas más grandes de nuestro tiempo, el poder mediático. Y ojo, no hablo solo de las noticias, ¿eh? Vamos a ver cómo este poder, según Feynman, escribe el guión de nuestro mundo y, de paso, el de nuestras propias vidas. A ver, piensen en esto un momento. Cuando están viendo la tele o navegando por Internet, ¿quién está escribiendo de verdad esa historia que consumimos? ¿Quién decide qué es importante? ¿Qué es verdad? Bueno, esa es la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. Según Feynman, nuestra vida diaria es un bombardeo constante de estas cosas, imágenes de mujeres perfectas, totalmente inalcanzables, frases de poder que se repiten y se repiten hasta que suenan a verdad absoluta. Todo es un show. Y sí, él usaba este término, sin pelos en la lengua. Culos mercancía. Cada una de estas cosas es parte de un gran simulacro que, para él, tiene un objetivo: vaciarnos de lo que realmente somos. Y acá está el centro de todo, la idea más potente de Feynman. Es casi una bomba. Él dice que la realidad no es algo que está ahí afuera, esperando a que la descubramos. No, es un espectáculo, un montaje, un simulacro. Lo que vemos no son los hechos en crudo, sino una versión de los hechos, una ficción construida para favorecer a alguien. Ok, pero ¿cómo se arma todo esto? ¿Cuál es el truco? Bueno, todo empieza por algo que no vemos, una especie de matriz invisible que nos rodea por todos lados, el lenguaje del poder. Esta frase es clave. Feynman, que leyó mucho a filósofos como Heidegger, nos dice que el lenguaje no es una herramienta neutral, para nada. Las palabras que usamos todos los días ya vienen con una carga, ya vienen usadas con una forma de ver el mundo, la del poder. Así que en el fondo, no es que nosotros hablamos el lenguaje, es el lenguaje el que nos habla a nosotros. Y con eso llegamos a un concepto que todos creemos tener clarísimo, el famoso sentido común. Uno piensa que es la sabiduría del pueblo, lo obvio, ¿no? Bueno, Feynman lo desarma por completo. Para él, el sentido común no es más que la ideología del poder, pero disfrazada de algo natural. Son todas esas ideas que aceptamos sin pensar, simplemente porque las cosas son así. Para entender de dónde viene todo esto, Feynman usa una metáfora potentísima de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo. Es simple. El amo es amo porque no le teme a la muerte, arriesga todo por ser reconocido. Y por eso domina. El esclavo, en cambio, tiene miedo a morir, así que se somete para seguir vivo. Y en ese sometimiento trabaja y transforma el mundo. Feynman dice que esta dinámica no es historia antigua, para nada. Es la base de cómo se organiza el poder hoy. Bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se ve todo esto en la práctica, en el gran escenario del mundo moderno, donde los medios de comunicación son los que dirigen la orquesta de este gran espectáculo. Feynman era un genio para analizar a estos personajes. Usó esta frase para describir al italiano Silvio Berlusconi, pero en realidad nos está mostrando un patrón que se repite en todo el mundo: la concentración del poder mediático, político y económico en unas pocas manos. Estos emperadores mediáticos, como podríamos llamarlos, tienen una capacidad brutal para imponer su visión del mundo a millones de personas. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más filosos y provocadores de Feynman, la culocracia. ¿Qué quería decir con eso? Era su forma muy directa de describir una sociedad que está gobernada, o mejor dicho, calmada y controlada a través de un entretenimiento súper banal, repetitivo y muy sexualizado. Así de crudo. El mensaje que está por debajo es este: mientras la gente esté distraída mirando el show vacío, el cuerpo convertido en una mercancía, bueno, las decisiones importantes, las que de verdad nos afectan, se toman en otro lado, lejos de nuestra vista. La distracción es, quizá, la herramienta de control más poderosa que existe. Y no se trata solo de entretenimiento liviano, ¿eh? Feynman se metió a analizar series como 24 y cómo hacían de la tortura un espectáculo de acción. El objetivo, decía él, es ir moldeando nuestra forma de ver las cosas, que empecemos a aceptar ideas que en otro momento nos parecerían una locura. Y así, el espectador deja de ser alguien que mira para convertirse en un sujeto sujetado, o sea, alguien que ya fue capturado y definido por el sistema que critica. Ok. Ya vimos cómo se construye la realidad, cómo nos distraen. Pero a todo esto, ¿cuál es el objetivo final? ¿A dónde apunta todo este mecanismo? Pues el blanco último del poder no es solo lo que pensamos, sino algo mucho más profundo. Es nuestro propio yo. Y acá Feynman se apoya en otro monstruo, Michel Foucault, para darnos la clave.
Solemos pensar que el poder solo reprime, que dice no hagas esto, no digas aquello. Pero Foucault dice que el poder es, antes que nada, una fuerza productiva. No solo nos controla, nos fabrica. Produce nuestra forma de ser, nuestros gustos, nuestros deseos, y al final produce lo que consideramos verdad. Este ejemplo de Foucault es perfecto para entenderlo. Él hacía una diferencia entre el ars erótica, donde el sexo se ve como un arte del placer, y nuestra ciencia sexualis de Occidente. Acá, en nuestro mundo, el sexo se convirtió en objeto de estudio, de confesión, de análisis. Y el objetivo no es tanto liberar el deseo, sino encontrar su verdad para poder conocerlo, clasificarlo y al final del día, controlarlo. Entonces, el proceso para meterse con nuestro yo más profundo es más o menos así. Primero, se inventa una ciencia sobre nosotros, psicología, sexología, lo que sea. Segundo, esa ciencia dice que es normal y que es una enfermedad o una desviación. Tercero, y esto es lo más importante, nosotros nos creemos esa verdad, la interiorizamos y nos convertimos en nuestros propios vigilantes. ¿El resultado? Que hasta nuestros deseos más íntimos terminan siendo moldeados por lo que el poder dice. El panorama parece bastante oscuro, ¿no? Entonces, ¿no hay salida? ¿Estamos todos atrapados en esta red de control? Bueno, Feynman creía con una pasión increíble que sí había una salida. Y para él, la respuesta no era una receta mágica, sino una herramienta, la filosofía. Pero ojo, no la filosofía de museo, sino la filosofía como un acto de rebelión. Feynman citaba mucho a un joven Karl Marx para plantear una misión, casi una obligación moral. La filosofía no está solo para entender el mundo. Su verdadero trabajo es encontrar todas esas situaciones donde un ser humano es maltratado, humillado, y darnos las herramientas para echarlas abajo. Y este es el punto fundamental. Para Feynman, la filosofía no es una enciclopedia de respuestas, es una práctica. Es el ejercicio diario de la libertad. Es tener el valor de no estar de acuerdo. Y como él decía, es añadirle a la ignominia la conciencia de la ignominia. O sea, darte cuenta de la humillación es el primer paso, el que no te puedes saltar para poder cambiar las cosas. Y con esto cerramos. La próxima vez que prendan la tele, que abran una red social, que lean un titular, les dejo esta pregunta, que en el fondo es una invitación a pensar filosóficamente. Ahora, con estas nuevas ideas en la cabeza, ¿qué es lo que ven de verdad?